Buenas, amigos de Código Rojo. Hoy vamos a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, que tiene que ver con las falacias estadísticas en medicina. Esos argumentos estadísticos que aparentemente tienen sentido, pero que dan lugar a conclusiones totalmente erróneas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sería lo que te deberías de llevar de esta presentación? En primer lugar, que la asociación no es causalidad, ¿no? Las observaciones pueden sugerir beneficio, aunque el ensayo aleatorizado muestre daño, ¿no? El segundo punto, que el surrogate no es beneficio real. Mejorar un marcador intermedio no garantiza que el paciente viva más y mejor. El tercer punto es que el riesgo relativo no es impacto clínico. Sin riesgo absoluto, número de pacientes a tratar, etcétera, y datos de sobrediagnóstico, el titular es engañoso. En cuarto punto, que la media global puede mentir. Si el case mix cambia entre grupos, el agregado puede invertir incluso la conclusión. El quinto punto es que no significativo no es evidencia de que no hay efecto. El intervalo de confianza importa más que el binomio p-valor por debajo o por encima de 0,05. Y en el caso de la inteligencia artificial, que el proxy y el contexto importan mucho, ¿no? Que en sus aplicaciones clínicas un outcome equivocado, un dataset sesgado puede producir errores muy convincentes, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a poner casos reales de todos estos puntos. Empezamos por el tema de asociación es diferente de causalidad, ¿no? Y vamos a hablar de terapia hormonal posmenopáusica y cardioprotección. Caso real, en los años 80-90 se pensó que la terapia hormonal podía proteger frente a la cardiopatía coronaria en mujeres posmenopáusicas. ¿Qué parecían indicar los estudios? Pues una revisión cuantitativa de estudios epidemiológicos daba un riesgo relativo de 0,56 para cardiopatía coronaria, con un p-valor significativo. ¿Qué cambió la lectura? Pues se hizo un ensayo clínico aleatorizado y se evidenció que era al revés, que el hazard ratio era de 1,3 para enfermedad coronaria, es decir, aumentaba el riesgo, además de más 7 eventos coronarios, más 8 ictus, más 8 embolias pulmonares y más 8 cánceres de mama invasivos por cada 10.000 mujeres año. La lectura intuitiva es que el dato observacional no es que fuese falso, era insuficiente para concluir causalidad. Las mujeres que usaban terapia hormonal diferían de las que no las usaban en variables difíciles de ajustar completamente. Y la moraleja clínica es que una asociación ajustada puede seguir siendo la traducción estadística de selección, confusión y hábitos de prescripción. La falacia número dos que vamos a analizar es que mejorar un surrogate no es lo mismo que mejorar al paciente, ¿no? Y vamos a hablar de antiarrítmicos en terapia postinfarto y el ensayo CAST, ¿no? Tras un infarto, la ectopia ventricular se interpretaba como marcador de riesgo de muerte súbita. Suprimirla parecía una buena idea, ¿no? La señal conductora era que con antiarrítmicos como encainida y flecainida se mejoraba este marcador intermedio, disminuían las extrasístoles ventriculares. Entonces se hizo un ensayo clínico, CAST, que evidenció que la muerte arrítmica o parada cardíaca era mayor con el grupo de antiarrítmicos que con placebo, con un riesgo relativo de 3,6. Es muy elevado el riesgo relativo, ¿no? La lectura intuitiva, la arritmia, era un marcador de riesgo, sí, pero no un sustituto fiable del outcome que importaba, que era la supervivencia. Cuando un paper optimiza, por tanto, un surrogate, la pregunta no es si mejora el marcador, sino si mejora el desenlace que decide la conducta. La falacia número tres que vamos a explorar es que el riesgo relativo no implica un impacto clínico real, ¿no? Vamos a hablar del cribado de PSA. El cribado de PSA prometía diagnosticar antes el cáncer de próstata y reducir la mortalidad específica, ¿no? El titular más fácil era que en base a datos del estudio RSPC, una reducción relativa del 20% en la mortalidad por cáncer de próstata podía ser detectable, o sea, implementable, ¿no? Con una detección precoz mediante técnicas de cribado de PSA. Pero la lectura clínica completa es que la diferencia absoluta es de 0,71 muertes por cada 1.000 hombres. Es decir, que para evitar
una muerte, hubo que invitar a 1.410 pacientes a hacer el cribado del PSA y tratar 48 casos adicionales. Y eso, claro, la lectura intuitiva es que el dato relativo sirve para el titular, pero la decisión clínica exige denominadores, ¿no? Riesgo absoluto, número de pacientes a tratar y daño por sobrediagnóstico y sobretratamiento. Por tanto, la moraleja clínica aquí es que un beneficio real puede existir y aún así ser mucho menos impresionante de lo que sugiere un porcentaje relativo. Falacia número 4. La media global puede mentir. Este es súper interesante, ¿no? La litiasis renal y la paradoja de Simpson. En el contexto clínico era una comparación histórica entre cirugía abierta y nefrolitotomía percutánea para cálculos renales. Lo que parecían dar los resultados al agregarlos era que el éxito global de la intervención percutánea estaba en un 83% y era superior a la cirugía abierta, que estaba en el 78%. Pero que se vio al estratificar que en los cálculos pequeños funcionaba mejor la cirugía abierta y en los cálculos grandes también. Pero al agregarlos en total, los datos se invertían, ¿no? El tratamiento B parecía mejor solo porque se usó más en cálculos pequeños que ya eran los más fáciles de resolver, ¿no? Y la moraleja clínica, antes de creer la media global, pregúntate si ambos grupos tienen el mismo case mix. Si no, la conclusión agregada puede invertirse y por eso es tan importante hacer análisis críticos de subgrupos, ¿no? En todos los ensayos clínicos, porque un case mix muy desbalanceado puede dar lugar a datos que no sean luego representativos en la práctica clínica habitual. Falacia número 5. No significativo no es conclusión de que no haya efecto, ¿no? Por ejemplo, os traigo el ejemplo de la ECMO precoz en distrés respiratorio grave del estudio de OLIA, ¿no? Pacientes con distrés muy grave, con ECMO precoz frente a ventilación, protectora con posibilidad de ECMO de rescate, ¿no? Con un p-valor de 0,09, mucha gente lo resumió como un ensayo negativo o que la ECMO no sirve. Sin embargo, los datos también indican que la mortalidad a 6 días se reduce un 35% con ECMO, bueno, perdón, es de un 35% con ECMO versus un 46% con control, con un riesgo relativo de 0,76. Además, el 28% del grupo control cruzó a ECMO de rescate, ¿no? La lectura intuitiva es que el resultado no autoriza a decir beneficio demostrado, pero tampoco a decir ausencia de beneficio. El intervalo todavía es compatible con una reducción clínicamente importante. Probablemente se necesiten estudios con más N y mejor diseñados para poder llegar a una conclusión estadísticamente válida, ¿no? Así que no conviertas un p-valor por encima de 0,05 en evidencia categórica de inutilidad, ¿no? Y también os traigo este caso clínico de que el rendimiento interno no es equivalente a validez externa, ¿no? Redes neuronales convolucionales para detección de neumonía en radiografía del tórax entrenadas en 156 radiografías de los NIH, de Mount Sinai de Indiana, para un problema de cribado de neumonía, ¿no? Parecía que había un muy buen rendimiento cuando el modelo se probaba en el mismo ecosistema hospitalario donde había aprendido, pero pero el hallazgo clave de todo esto es que solo saber el hospital de origen ya lograba un área bajo la curva de 0,86 en el set conjunto del Mount Sinai NIH. Además, en 3/5 partes, de cada 5 comparaciones, el rendimiento cayó fuera del hospital de rendimiento, ¿no? La lectura intuitiva es que el modelo no solo aprendía si había neumonía, aprendía también el hospital, la prevalencia local del departamento radiológico y otros artefactos del entorno. Entonces, en inteligencia artificial, el área bajo la curva alto, sin validación externa fuerte, puede ser solo una ilusión estadística bien empaquetada, ¿no? Y ya el otro caso relacionado con IA que quiero comentar, que lo he mencionado en otro podcast también, es que un modelo de un mal proxy sigue siendo, o sea, un buen modelo de un mal proxy sigue siendo un mal modelo, ¿no? Y os traigo el caso de un algoritmo comercial para gestión poblacional, ¿no? La idea es
un algoritmo para seleccionar pacientes para programas intensivos de gestión de crónicos y pacientes de alto riesgo, ¿no? Predecía el coste sanitario futuro, asumiendo que el coste era en esencia un buen proxy de necesidad clínica. Y lo que demostró es que a igual score, los pacientes de raza negra estaban más enfermos. Corregir el proxy elevaría la proporción de pacientes de raza negra seleccionados de un 17,7% a casi un 50%, ¿no? La lectura intuitiva de esto es que el problema no estaba en añadir o quitar la raza al algoritmo, sino en haber elegido como objetivo algo que refleja también una brutal desigualdad de acceso y uso del sistema sanitario en ecosistemas privados de Estados Unidos. Si el outcome es clínicamente equivocado, el modelo puede estar muy bien calibrado para la variable errónea y aún así tomar malas decisiones. Entonces os dejo aquí un checklist para no caer en estas falacias estadísticas cuando interpretéis los resultados estadísticos de un estudio. En primer lugar, causalidad. ¿Es un estudio causal o una asociación que puede estar confundida por otro factor? El segundo punto, outcome. ¿Mide un desenlace relevante para el paciente o solo un surrogado proxy que resulta más cómodo y conveniente? Tercer punto, denominador. ¿Me dan riesgo absoluto, número de pacientes a tratar y daños o porcentajes relativos? Case mix, cuarto punto. La media global esconde subgrupos, gravedad distinta o centros no comparables entre sí. Quinto punto, incertidumbre. Un p-valor por encima de 0,05 se está vendiendo como no sirve sin mirar el intervalo de confianza. Y sexto punto, aplicaciones de IA clínica. Hubo validación externa, calibración y revisión del proxy o etiquetado utilizados. Por tanto, la pregunta correcta no es si es significativo, sino qué concluyo de verdad para este paciente y con qué incertidumbre. Así que, bueno, os dejo aquí una bibliografía. Espero que os haya gustado este capítulo. A mí me parece, sinceramente, uno de los más interesantes y espero que os guste y que podamos seguir eh, continuando esta interacción tan interesante con todos vosotros. Muchas gracias.